Trabajé 20 años como contadora. Descubrí que lavaba dinero sin saberlo. El trabajo perfecto que era demasiado bueno para ser verdad. Antes de empezar con esta historia que me cambió la vida para siempre, cuéntenme en los comentarios ¿de dónde son y cuántos años tienen? No olviden suscribirse y darle like a este video. Necesito mucho su apoyo para seguir trayéndoles historias reales como esta. Lo que van a escuchar hoy es completamente cierto, y es algo que me persigue cada noche. Mi nombre es Ana, tengo 45 años y durante 2 décadas de mi vida creí que tenía el trabajo más normal del mundo. Era contadora en una empresa que parecía próspera, respetable y completamente legítima. Nunca imaginé que durante 20 años había estado siendo parte de una operación de lavado de dinero que movía millones de dólares en actividades ilegales. Todo comenzó cuando tenía 25 años, recién graduada de la universidad con mi título en Contaduría Pública, llena de sueños y esperanzas de hacer crecer mi carrera profesional. La empresa se llamaba Inversiones Mediterráneo S.A. y tenía oficinas elegantes en el distrito financiero de la ciudad. Cuando llegué a la entrevista, quedé impresionada por la modernidad del lugar. Pisos de mármol, muebles de cuero italiano, computadoras de última generación y una vista espectacular al océano desde el piso 30. El señor Rodríguez, quien se presentó como el director financiero, era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con un reloj Rolex que brillaba en su muñeca y una sonrisa que irradiaba confianza. Durante la entrevista, me explicó que la empresa se dedicaba a múltiples negocios: importación y exportación, bienes raíces, consultoría financiera, inversiones internacionales. Me ofreció un salario que era casi el doble de lo que esperaba ganar en mi primer trabajo, más beneficios que incluían seguro médico premium, auto de la empresa, vacaciones pagadas en resorts de lujo y bonos trimestrales que podían llegar hasta mi salario mensual completo. Ana, me dijo con esa sonrisa perfecta, necesitamos a alguien joven, inteligente y con ganas de crecer profesionalmente. Aquí no solo vas a trabajar, vas a aprender sobre el mundo de las finanzas internacionales, de una manera que ninguna universidad puede enseñarte. Sus palabras sonaron como música para mis oídos. Era exactamente lo que quería escuchar después de meses de entrevistas fallidas y rechazos. Acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. Mi primer día fue un lunes de abril, y recuerdo que me desperté más temprano de lo necesario porque estaba emocionada. Me puse mi mejor traje, uno negro que había comprado especialmente para ocasiones importantes, y llegué a la oficina con 30 minutos de anticipación. La recepcionista, una mujer elegante llamada Carmen, me recibió con una sonrisa y me ofreció café colombiano mientras esperaba que llegara el señor Rodríguez. Cuando finalmente me mostró mi oficina, no podía creer lo que veía. Era espaciosa, con ventanas del piso al techo, mi propia computadora con 2 monitores, una impresora láser y hasta una pequeña nevera personal. Aquí vas a pasar muchas horas, me dijo, así que quisimos asegurarnos de que tuvieras todo lo necesario para ser productiva y cómoda. Mis primeras semanas fueron como un sueño. El trabajo parecía rutinario pero interesante. Revisaba facturas, procesaba pagos, reconciliaba cuentas bancarias y preparaba reportes financieros. Todo parecía normal, excepto por la increíble cantidad de dinero que manejaba la empresa. Hablábamos de transacciones de cientos de miles de dólares, como si fueran cambio de bolsillo. Y las cuentas bancarias siempre mostraban balances que me dejaban sin aliento. Durante mis primeros meses en Inversiones Mediterráneo, comencé a notar ciertas cosas que me parecían extrañas, pero que decidí ignorar porque estaba demasiado emocionada con mi nuevo trabajo y el excelente salario que recibía.
La primera señal de alarma debería haber sido la forma en que manejábamos el efectivo. Cada semana llegaban empleados que yo nunca había visto antes, siempre hombres vestidos de traje oscuro, cargando maletines de metal que depositaban directamente en la caja fuerte de la oficina del señor Rodríguez. Cuando le pregunté sobre esto, él se rió y me explicó que muchos de nuestros clientes internacionales preferían hacer negocios en efectivo porque evitaba las complicaciones bancarias internacionales y los tipos de cambio fluctuantes. Me mostró contratos que parecían legítimos, con sellos oficiales y firmas elaboradas, todos en español y inglés, algunos incluso en italiano y portugués. «Ana, estamos en el mundo de las altas finanzas», me dijo. «Aquí se manejan cantidades de dinero que la gente común no puede ni imaginar». Otra cosa que me llamó la atención era la rotación constante de empresas subsidiarias. Cada mes parecía que creábamos nuevas compañías con nombres sofisticados. Atlántico Inversiones Leteda, Pacífico Holdings Inc., Caribeño Capital, Group Europa Negocios S.A. Todas tenían diferentes números de identificación fiscal, diferentes cuentas bancarias. Pero curiosamente, todas compartían la misma dirección, nuestras oficinas en el piso 30. El señor Rodríguez me explicó que esto era una estrategia fiscal completamente legal, conocida como diversificación corporativa. Según él, cada subsidiaria se especializaba en diferentes tipos de inversiones y mercados, lo que nos permitía optimizar los impuestos y reducir los riesgos financieros. «Es como tener varios cestos para no poner todos los huevos en uno solo», me decía con esa sonrisa confiada que llegué a conocer muy bien. Lo que más me sorprendía era la velocidad con la que el dinero entraba y salía de las cuentas. En un día típico, podía haber depósitos de $500,000 por la mañana que desaparecían por la tarde, transferidos a cuentas en diferentes países: Suiza, Panamá, Islas Caimán, Bahamas, Luxemburgo. Cuando pregunté sobre esto, me dijeron que era parte de nuestro arbitraje financiero internacional, aprovechando diferencias en tasas de interés y oportunidades de inversión en diferentes mercados mundiales. Los reportes que preparaba cada mes eran increíblemente complejos y detallados, pero había algo que no me cuadraba. Los números siempre eran perfectos, demasiado redondos, demasiado limpios. No había las pequeñas discrepancias que normalmente existen en cualquier negocio real: centavos perdidos en conversiones de moneda, pequeños errores de cálculo, fluctuaciones menores en tasas de cambio. Todo parecía matemáticamente perfecto, como si hubiera sido diseñado por una computadora. También notaba que muchos de nuestros clientes nunca visitaban las oficinas. Todo se manejaba por teléfono, correo electrónico o mensajes a través de aplicaciones encriptadas que el señor Rodríguez me había instalado en mi computadora de trabajo. «La privacidad es fundamental en nuestro negocio», me explicaba. «Nuestros clientes valoran la discreción por encima de todo. Muchos de ellos son figuras públicas, políticos, empresarios famosos que no pueden permitirse ser vistos en oficinas financieras. Sin embargo, lo que más debería haberme alarmado era la insistencia constante en la confidencialidad absoluta. Desde mi primer día, firmé al menos una docena de acuerdos de no divulgación, contratos de confidencialidad y documentos legales que básicamente me prohibían hablar sobre cualquier aspecto de mi trabajo con familiares, amigos o colegas de la industria. «Lo que se habla aquí, se queda aquí», era el lema no oficial de la oficina. Pero yo estaba tan agradecida por el trabajo, tan emocionada por el salario y tan impresionada por el aparente éxito de la empresa, que decidí que todas estas peculiaridades eran simplemente parte del mundo sofisticado de las finanzas internacionales.
Me convencí a mí misma de que era una privilegiada por tener acceso a este nivel de operaciones financieras tan temprano en mi carrera. Con el tiempo, lo que inicialmente me parecía extraño se convirtió en mi rutina diaria normal. Llegaba a la oficina cada mañana a las 8:00 a.m. en punto, y mi día siempre comenzaba de la misma manera. Revisar los depósitos nocturnos que habían llegado de diferentes países. Era impresionante ver cómo, mientras yo dormía, el dinero continuaba fluyendo desde Tokio, Londres, Nueva York, São Paulo y docenas de otras ciudades alrededor del mundo. Mi trabajo principal consistía en procesar estas transacciones a través de lo que llamábamos el circuito. Era un sistema complejo donde el dinero entraba por una cuenta, se dividía en múltiples transferencias más pequeñas, pasaba por varias de nuestras empresas subsidiarias y finalmente llegaba a su destino final. El señor Rodríguez me había explicado que esto era para optimizar las tasas de transferencia y minimizar las comisiones bancarias internacionales. Cada transacción tenía que ser documentada meticulosamente. Yo creaba facturas por servicios de consultoría, documentos de compraventa de propiedades, contratos de inversión, acuerdos de joint ventures y toda clase de papeles que justificaran el movimiento de dinero. Me habían dado plantillas para cada tipo de documento, y mi trabajo era simplemente llenar los espacios en blanco con los montos, fechas y nombres de las empresas correspondientes. Lo que más tiempo me tomaba era el proceso de limpieza de datos. Recibíamos información financiera de nuestros clientes, que venía en formatos muy diversos. Algunos archivos de Excel tenían códigos extraños, otros llegaban como fotografías de documentos escritos a mano, y muchos estaban en idiomas que yo no entendía completamente. Mi trabajo era convertir toda esta información en reportes financieros claros, organizados y profesionales. Una parte significativa de mi día la dedicaba a lo que llamábamos reconciliación inversa. En lugar de partir de los registros bancarios para verificar nuestros libros, nosotros partíamos de nuestros libros para crear los registros que necesitábamos. Si una transacción necesitaba justificación retroactiva, yo creaba la documentación correspondiente, contratos fechados meses atrás, facturas por servicios que supuestamente se habían prestado, recibos de compras de bienes que nunca habían existido. El señor Rodríguez me había enseñado a usar software especializado que podía generar documentos con apariencia completamente auténtica. Podíamos crear sellos oficiales, firmas digitalizadas, membretados de empresas de cualquier país y hasta códigos de barras y números de serie que parecían completamente legítimos. En el mundo digital de hoy, me decía, la presentación es tan importante como el contenido. También pasaba mucho tiempo gestionando lo que llamábamos cuentas puente. Estas eran cuentas bancarias temporales que existían solo durante unos días o semanas, el tiempo suficiente para que el dinero pasara por ellas antes de continuar su camino. Mi trabajo era abrir estas cuentas, transferir los fondos y luego cerrarlas sin dejar rastros. Era como crear caminos financieros temporales que se desvanecían después de ser utilizados. Una responsabilidad que me tomó meses dominar completamente era el manejo de las identidades corporativas. Cada una de nuestras empresas subsidiarias tenía que mantener una presencia creíble en el mundo real. Páginas web profesionales, números de teléfono que funcionaran, direcciones de correo electrónico activas y hasta perfiles en redes sociales profesionales como LinkedIn. Yo era responsable de mantener toda esta infraestructura digital actualizada y funcionando. Lo más complejo de mi trabajo diario era coordinar las zonas horarias. Como manejábamos dinero que se movía por todo el mundo las 24 horas del día,
Había ventanas específicas durante las cuales podía realizar ciertas transacciones. Tenía que estar en constante comunicación con bancos en Asia mientras era de madrugada allá y con instituciones financieras en Europa durante sus horas de almuerzo. Mi teléfono sonaba a todas horas y había aprendido a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches en 6 idiomas diferentes. Al final de cada día preparaba lo que llamábamos el reporte nocturno, un resumen detallado de todas las transacciones procesadas, los balances actuales en cada cuenta y una proyección de las actividades para el día siguiente. Este reporte se enviaba automáticamente a una lista de correos encriptados que yo nunca supe a quién pertenecían, pero que aparentemente incluía a nuestros socios internacionales. Durante mis años en Inversiones Mediterráneo, gradualmente fui expuesta a un mundo de clientes que retrospectivamente debería haber despertado todas mis alarmas. Sin embargo, en ese momento, la forma en que el señor Rodríguez presentaba estas relaciones comerciales hacía que todo pareciera parte del glamoroso mundo de las finanzas de alto nivel. Cada cliente tenía una historia fascinante que explicaba su necesidad de privacidad y transacciones complejas. Uno de nuestros clientes más importantes era un hombre que solo conocía como el ingeniero. Nunca lo vi en persona, pero hablaba con él por teléfono al menos una vez por semana. Tenía un acento que parecía ser de algún país de América del Sur y siempre se dirigía a mí con una cortesía exagerada. «Señorita Ana, espero que tenga un día maravilloso». Sus transacciones eran enormes. Hablábamos de montos entre 2 y 5 millones de dólares cada vez, dinero que supuestamente provenía de contratos de construcción de infraestructura en países en desarrollo. El señor Rodríguez me explicó que el ingeniero trabajaba con gobiernos que preferían mantener ciertos proyectos fuera del escrutinio público para evitar controversias políticas. «Imagínate», me decía, «si cada puente, cada carretera, cada hospital que se construye en estos países tuviera que pasar por debates parlamentarios interminables, nunca se haría nada». El dinero del ingeniero siempre llegaba en transferencias fragmentadas desde múltiples bancos en Panamá y Suiza, y mi trabajo era consolidarlo antes de enviarlo a cuentas en Singapur y Hong Kong. Otra cliente regular era una mujer que se hacía llamar la doctora. Según su historia, era una médica millonaria que había desarrollado patentes farmacéuticas muy valiosas y necesitaba mover sus regalías internacionales de manera eficiente para minimizar impuestos. Hablaba con un acento europeo refinado, probablemente francés o italiano, y siempre sonaba como si estuviera corriendo entre hospitales y laboratorios. Sus transacciones llegaban típicamente desde cuentas en Luxemburgo y se dirigían hacia inversiones en bienes raíces en Miami y Los Ángeles. Pero el cliente que más me intrigaba era conocido simplemente como el coleccionista. Este hombre, que tenía una voz profunda y pausada, supuestamente se dedicaba al comercio internacional de arte y antigüedades. Me contaba historias fascinantes sobre pinturas de maestros europeos, esculturas precolombinas y joyas históricas que adquiría en subastas privadas alrededor del mundo. Sus transacciones eran las más complejas de todas. El dinero llegaba desde cuentas en Suiza, pasaba por nuestras cuentas durante exactamente 48 horas, y luego se transfería a casas de subastas en Nueva York, Londres y Tokio. Lo que más me impresionaba eran las reuniones mensuales que el señor Rodríguez tenía con lo que él llamaba el Consejo de Socios. Estas reuniones siempre se realizaban en hoteles de 5 estrellas, nunca en nuestra oficina. Mi responsabilidad era preparar presentaciones detalladas mostrando el flujo de dinero del mes anterior, las ganancias generadas y las proyecciones para los próximos trimestres.
Los documentos que preparaba para estas reuniones eran increíblemente sofisticados. Gráficos coloridos mostrando el crecimiento de nuestras inversiones, mapas mundiales destacando nuestros mercados activos y tablas comparativas que demostraban cómo nuestro portafolio diversificado superaba consistentemente los índices bursátiles internacionales. Una vez al mes me permitían asistir a estas reuniones como asistente técnica. Los hoteles eran siempre diferentes. El Marriott un mes, el Hilton el siguiente, a veces hoteles boutique en barrios exclusivos. Las reuniones se realizaban en salones privados, con servicio de catering, gourmet y vinos importados. Los asistentes eran hombres y mujeres impecablemente vestidos, que hablaban en voz baja y se saludaban con esa familiaridad reservada que solo viene de hacer negocios juntos durante años. Durante estas reuniones, yo presentaba mis reportes financieros, mientras los asistentes tomaban notas en tablets y hacían preguntas muy específicas sobre rutas de transferencia, tiempos de procesamiento y capacidades de volumen. Hablaban sobre optimización de canales, diversificación de rutas y minimización de exposición regulatoria. Todo sonaba tremendamente profesional y sofisticado. Lo que más me llamaba la atención era cómo estos socios parecían conocer detalles íntimos sobre regulaciones bancarias internacionales, fechas de auditorías gubernamentales y hasta cambios de personal en diferentes instituciones financieras. Tenían información que parecía provenir de fuentes muy bien conectadas dentro del sistema financiero mundial. Al final de cada reunión, siempre había lo que llamaban el tiempo social. Los asistentes se relajaban, bebían whisky y coñac caro y hablaban sobre viajes, inversiones personales y sus familias. Era durante estos momentos informales cuando ocasionalmente escuchaba comentarios que, retrospectivamente, debería haber reconocido como señales de alarma. Referencias veladas a problemas con las autoridades, discusiones sobre amigos en posiciones clave y bromas sobre mantener a los reguladores contentos. El día que cambiaría mi vida para siempre comenzó como cualquier otro lunes de octubre. Llegué a la oficina con mi café habitual, revisé mis correos electrónicos y comencé a procesar las transacciones que habían llegado durante el fin de semana. Sin embargo, cuando intenté acceder a una de nuestras cuentas principales en un banco de Panamá, me apareció un mensaje que nunca había visto antes. Cuenta temporalmente congelada por revisión de seguridad. Contacte a su oficial de cuenta. Inmediatamente llamé al señor Rodríguez, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Intenté con la extensión de su oficina, pero Carmen, la recepcionista, me dijo que había salido temprano esa mañana para una reunión de emergencia y que no sabía cuándo regresaría. Esto era extremadamente inusual porque el señor Rodríguez nunca salía de la oficina sin avisarme, especialmente en días cuando teníamos transacciones importantes programadas. Decidí llamar directamente al banco en Panamá. Después de esperar en línea durante 20 minutos, finalmente me conectaron con el oficial de cuenta, un hombre llamado señor Mendoza, que siempre había sido muy cordial en nuestras interacciones anteriores. Sin embargo, esta vez su tono era completamente diferente, frío, formal y cauteloso. «Señorita Ana», me dijo, «me temo que no puedo discutir los detalles de esta situación por teléfono. Lo que puedo decirle es que hemos recibido instrucciones de las autoridades regulatorias para cooperar con una investigación en curso. Todas las cuentas asociadas con Inversiones Mediterráneo y sus subsidiarias están bajo revisión hasta nuevo aviso». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de investigación?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. «¿Hay algo que necesitemos hacer de nuestra parte?».
No puedo proporcionar más información por teléfono, respondió. Recomiendo encarecidamente que su empresa consulte con asesores legales inmediatamente. Y señorita Ana, si me permite un consejo personal, asegúrese de tener documentación completa de todas sus actividades profesionales. Colgué el teléfono con las manos temblando. Inmediatamente comencé a revisar nuestras otras cuentas bancarias. Una por una, descubrí que cuentas en Suiza, Luxemburgo y las Islas Caimán también habían sido congeladas o restringidas. En total, estábamos hablando de casi 50 millones de dólares que de repente se habían vuelto inaccesibles. Intenté llamar al señor Rodríguez repetidamente durante las siguientes horas, pero su teléfono continuaba yendo al buzón de voz. Llamé a su casa y su esposa me dijo que había salido muy temprano esa mañana con una maleta y que le había dicho que estaría fuera por algunos días. Cuando le pregunté si sabía cómo contactarlo, me dijo que él le había dicho que no respondería llamadas durante un tiempo. Para la tarde, la situación se había vuelto aún más surrealista. Recibí llamadas de el ingeniero, la doctora y el coleccionista, todos preguntando sobre transferencias que no habían llegado a sus destinos. Cuando les expliqué que estábamos experimentando dificultades técnicas temporales, sus reacciones fueron inmediatas y alarmantes. El ingeniero, que siempre había sido tan cortés, ahora sonaba amenazante. Señorita Ana, espero que entienda que hay personas que no toleran este tipo de inconvenientes. Esa noche no pude dormir. Pasé horas despierta tratando de entender qué estaba pasando, repasando mentalmente todos los procedimientos que habíamos seguido, todas las transacciones que había procesado, tratando de encontrar algo que pudiera haber salido mal. No tenía idea de que en ese momento agentes federales ya habían comenzado una investigación que había estado en desarrollo durante más de 2 años. Al día siguiente, llegué a la oficina para encontrar que la entrada principal estaba bloqueada por cinta amarilla y que había 2 guardias de seguridad privada en el lobby. Cuando traté de subir al piso 30, uno de los guardias me detuvo y me pidió mi identificación. Después de verificar mi nombre en una lista, me dijo: «Lo siento, señorita, pero las oficinas de Inversiones Mediterráneo están cerradas por orden judicial. No se permite el acceso a ningún personal». «¿Por cuánto tiempo?», pregunté, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. «No tengo esa información», respondió el guardia, «pero aquí tiene una tarjeta de contacto. Si usted trabajaba para esa empresa, es muy probable que alguien se comunique con usted pronto». La tarjeta tenía el logo del FBI y el nombre de un agente especial llamado Detective Sarah Morrison. En ese momento, parada en el lobby de un edificio que había sido mi segundo hogar durante años, rodeada de hombres de seguridad y mirando las oficinas vacías donde había pasado la mejor década de mi vida profesional, finalmente comencé a entender que algo estaba terriblemente mal y que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. 3 días después de encontrar las oficinas selladas, recibí la llamada que cambiaría mi perspectiva sobre todo lo que había hecho durante los últimos 20 años. Era la detective Sarah Morrison del FBI y su voz era profesional pero no hostil cuando me pidió que viniera voluntariamente a una entrevista. «Señorita Ana», me dijo, «queremos hablar con usted sobre su trabajo en Inversiones Mediterráneo. No está en problemas en este momento, pero su cooperación podría ser muy valiosa para nuestra investigación». La oficina del FBI era exactamente como me la había imaginado. Edificio gubernamental austero, pasillos largos con alfombras grises y salas de conferencias con mesas metálicas y sillas incómodas. La detective Morrison era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y una expresión que transmitía tanto profesionalismo como compasión. Estaba acompañada por el agente especial Robert Chen,
un hombre asiático-americano que tomaba notas constantemente en una tablet. «Señorita Ana», comenzó la detective Morrison, «antes de empezar, quiero que sepa que hemos estado investigando las actividades de Inversiones Mediterráneo durante más de 3 años. Sabemos que usted era empleada de la empresa, no una socia. Y creemos que podría haber sido víctima de engaño tanto como nosotros creemos que podría tener información valiosa. Lo primero que me mostraron fue una pizarra blanca gigante cubierta con fotografías, diagramas y líneas que conectaban diferentes nombres y empresas. En el centro estaba una foto del señor Rodríguez, pero su nombre real no era Rodríguez. Era Miguel Santos y tenía antecedentes criminales en 3 países diferentes por fraude financiero, lavado de dinero y asociación con organizaciones criminales. Su jefe, me explicó el agente Chen, es uno de los operadores de lavado de dinero más sofisticado que hemos visto. Durante los últimos 20 años ha estado moviendo dinero para carteles de drogas, redes de tráfico humano, organizaciones terroristas y grupos de crimen organizado. Estimamos que a través de su operación han pasado más de $500 millones en fondos ilícitos. Sentí como si el piso se desplomara debajo de mí, pero nosotros manejábamos inversiones legítimas, protesté. Teníamos contratos, facturas, documentación de todos los negocios. La detective Morrison intercambió una mirada con su colega y luego abrió un archivo grueso. «Señorita Ana, déjeme mostrarle algo». Comenzó a sacar copias de documentos que yo misma había preparado. «¿Reconoce este contrato de compra-venta de propiedades en Miami por $2.3 millones? «Sí», respondí, «lo preparé hace unos 6 meses para el coleccionista». «Esta propiedad nunca existió», me dijo suavemente. «La dirección que aparece en el contrato corresponde a un lote vacío que está en litigio legal desde hace 5 años. El vendedor supuesto murió en 2018 y el comprador es una empresa fantasma registrada en Delaware que solo existe en papel». Me mostró documento tras documento, cada uno revelando una realidad que destrozaba mi comprensión de lo que había estado haciendo. El ingeniero no construía infraestructura. El dinero que manejaba provenía de la venta de drogas en Colombia y México. La doctora no era médica, era la testaferro de una red que traficaba personas desde Europa del Este hacia América del Norte. El coleccionista no compraba arte, lavaba dinero de extorsión y secuestros en Brasil y Argentina. Pero las facturas, los recibos, toda la documentación que yo preparaba, insistí, sintiendo como mi mundo se desintegraba. Todo parecía tan real. Y esa era exactamente su función, explicó el agente Chen. Su trabajo no era procesar transacciones legítimas, su trabajo era crear una fachada de legitimidad para operaciones completamente ilegales. Usted era, sin saberlo, una de las piezas más importantes de una de las operaciones de lavado de dinero más sofisticadas que hemos visto. Me explicaron cómo funcionaba realmente el esquema. El dinero sucio entraba a través de canales ilegales, ventas de drogas, extorsión, tráfico de personas, venta de armas. Mi trabajo era tomar ese dinero sucio y crear toda la documentación necesaria para hacerlo parecer como si proviniera de fuentes legítimas. Luego, a través del circuito de transferencias que yo manejaba, el dinero se fragmentaba, se movía por múltiples cuentas, y finalmente salía del otro lado limpio y aparentemente legal. Las empresas subsidiarias que usted ayudaba a manejar, continuó la detective Morrison, eran todas entidades fantasma. No tenían empleados reales, no tenían operaciones reales, no tenían propósitos legítimos. Existían únicamente para crear capas de separación entre el dinero sucio y el dinero limpio.
Lo más devastador fue cuando me mostraron evidencia de cómo mi trabajo había facilitado actividades que habían causado daño real a personas reales. El dinero que había procesado para el ingeniero había ayudado a financiar laboratorios de drogas sintéticas que habían matado a docenas de jóvenes por sobredosis. Los fondos de la doctora habían pagado por redes de tráfico que habían esclavizado a mujeres y niños. El dinero de El Coleccionista había financiado secuestros que habían destruido familias enteras. Señorita Ana, me dijo la detective. Morrison con gentileza. Sabemos que usted no sabía lo que estaba haciendo realmente, pero ahora que lo sabe, necesitamos su ayuda para desmantelar completamente esta red y evitar que continúe lastimando a más personas. Esa noche regresé a mi apartamento en estado de shock completo. Durante 20 años había creído que era una contadora exitosa trabajando para una empresa próspera. En realidad había sido una pieza clave en una máquina criminal que había facilitado sufrimiento humano en una escala que apenas podía comenzar a comprender. Me senté en mi sala, mirando todos los premios y reconocimientos profesionales que había recibido a lo largo de los años. Y me di cuenta de que cada uno de ellos representaba mi participación inconsciente en actividades criminales. La detective. Morrison me había dado una semana para decidir si quería cooperar formalmente con la investigación. Si decide ayudarnos, me había dicho, le proporcionaremos protección legal completa. Usted fue víctima de un engaño elaborado y el sistema judicial reconoce eso. Pero si decide no cooperar, no podemos garantizar que otros fiscales vean su situación de la misma manera. Durante esos 7 días no pude comer, apenas pude dormir y no pude hablar con nadie sobre lo que estaba pasando. Los acuerdos de confidencialidad que había firmado años atrás ahora cobraban un significado completamente diferente. No eran para proteger secretos comerciales legítimos, sino para asegurar mi silencio sobre actividades criminales. Me di cuenta de que durante 2 décadas había estado viviendo en una burbuja de ignorancia cuidadosamente construida por criminales que necesitaban una contadora competente que hiciera preguntas mínimas y siguiera instrucciones sin cuestionar. Al final de esa semana de tormento interno, tomé la decisión que cambiaría el resto de mi vida: cooperar completamente con la investigación del FBI. No solo porque necesitaba protección legal, sino porque había llegado a entender que tenía una responsabilidad moral de ayudar a detener la operación que había facilitado sin saberlo durante tantos años. Cuando regresé a la oficina del FBI, la detective Morrison y el agente Chen tenían preparada una operación mucho más grande de lo que había imaginado. Me explicaron que mi cooperación les permitiría no solo desmantelar la red de Miguel Santos, sino también rastrear conexiones internacionales que llevaban a organizaciones criminales en 6 países diferentes. Señorita Ana, me dijo la detective, Morrison, usted tiene acceso a información que es absolutamente crucial para esta investigación. Los registros que usted mantuvo, los contactos que usted manejó, los patrones que usted conoce, todo eso es evidencia vital que puede ayudarnos a desarmar una de las redes de lavado de dinero más grandes que hemos visto. Lo primero que hicimos fue reconstruir completamente el flujo de dinero durante mis 20 años en la empresa. Usando mis registros meticulosos, mis copias de seguridad de archivos y mi conocimiento detallado de todos los procedimientos, pudimos crear un mapa completo de cómo funcionaba la operación. Pasé semanas en salas de conferencias del FBI explicando cada transacción, cada cliente, cada procedimiento que había seguido. Lo más impactante fue descubrir la verdadera escala de la operación. Durante mis 20 años en Inversiones Mediterráneo,
había procesado más de 800 millones de dólares en transacciones ilegales. Había creado documentación falsa para más de 15.000 transferencias fraudulentas. Había ayudado a establecer más de 200 empresas fantasma en 12 países diferentes. Sin saberlo, había sido una de las lavadoras de dinero más productivas en la historia del crimen organizado internacional. Pero las revelaciones más devastadoras llegaron cuando comenzamos a rastrear las conexiones reales detrás de nuestros clientes. El ingeniero no era solo un traficante de drogas. Era el operador financiero principal de un cartel que controlaba rutas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y Europa. El dinero que yo había procesado para él había financiado sobornos a funcionarios gubernamentales, compra de armas militares y asesinatos de rivales y testigos potenciales. La doctora resultó ser la cabeza de una red de tráfico humano que operaba desde Moldavia y Rumania hasta ciudades principales en América del Norte. Las mujeres y niños que esta red traficaba eran forzados a prostitución, trabajo esclavo y peores formas de explotación. El dinero que yo había ayudado a lavar había pagado por transportes clandestinos, documentos falsos y sobornos a oficiales de inmigración corruptos. El coleccionista era quizás el más siniestro de todos. Era el financiero principal de una red internacional de secuestro que operaba principalmente en México, Colombia y Brasil, pero que también tenía operaciones en Europa. Su colección de arte era en realidad un código para referirse a personas secuestradas, y los precios de subasta que discutíamos eran en realidad los rescates que se exigían por la vida de las víctimas. Cuando los agentes del FBI me mostraron fotografías de algunas de las víctimas reales de estas organizaciones, me derrumbé completamente. Había una foto de una familia mexicana. Padres, 2 hijos adolescentes que habían sido secuestrados por la organización de El Coleccionista. Los padres habían sido torturados para forzar el pago del rescate, y cuando la familia no pudo pagar la suma completa, los hijos habían sido asesinados. El dinero del rescate había pasado por mis manos, por las cuentas que yo administraba, limpiado a través de los procedimientos que yo había ejecutado meticulosamente. También me mostraron evidencia de laboratorios de metanfetaminas que habían sido financiados con el dinero que había procesado para el ingeniero. Estos laboratorios habían producido drogas que habían llegado a escuelas secundarias en ciudades americanas, causando adicción, sobredosis y muertes entre adolescentes. Me mostraron fotos de jóvenes de 16, 17 años que habían muerto por consumir drogas producidas con dinero que había pasado por mi escritorio. La detective Morrison me explicó que mi conocimiento detallado de la operación era crucial no solo para procesar a Miguel Santos y sus colaboradores directos, sino para desarticular toda la red internacional. Usted conoce los patrones, las rutinas, los contactos, los procedimientos, me dijo. Con su ayuda, podemos no solo detener esta operación específica, sino también identificar y desmantelar las organizaciones criminales que dependían de estos servicios de lavado de dinero. La cooperación no consistía solo en proporcionar información, también significaba participar activamente en operaciones encubiertas. Los agentes del FBI habían desarrollado un plan para usar mi acceso y conocimiento para tender trampas a los criminales que todavía no sabían que la investigación estaba en curso. Esto significaba que tendría que hacer llamadas telefónicas monitoreadas, enviar correos electrónicos bajo supervisión federal y hasta participar en reuniones grabadas secretamente. El peso emocional de entender completamente lo que había estado haciendo durante 20 años era casi insoportable.
Cada noche después de mis sesiones de cooperación con el FBI, regresaba a casa y no podía evitar pensar en todas las víctimas cuyo sufrimiento había facilitado inconscientemente. Había ayudado a financiar asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y explotación humana, todo mientras creía que estaba teniendo una carrera profesional exitosa y respetable. 6 meses después de comenzar mi cooperación con el FBI, la operación culminó con una serie coordinada de arrestos simultáneos en 8 países diferentes. Miguel Santos fue arrestado en una villa privada en Costa Rica, donde había estado escondido desde que las cuentas bancarias fueron congeladas. El ingeniero fue capturado en Medellín durante una reunión con líderes del cartel. La doctora fue arrestada en Bucarest junto con 23 miembros de su red de tráfico humano. El coleccionista fue encontrado en Sao Paulo y enfrentó cargos de secuestro y asesinato en 3 países, pero para mí, los arrestos no representaron el final de la pesadilla, sino el comienzo de una nueva y compleja realidad. Aunque mi cooperación me había protegido de cargos criminales serios, todavía enfrentaba consecuencias significativas por mi participación inconsciente en las actividades ilegales. La Comisión de Valores y Bolsa revocó permanentemente mi licencia de contadora pública. Fui incluida en listas de vigilancia financiera que me impedían trabajar en cualquier institución bancaria o financiera. Mi reputación profesional, construida durante décadas, había sido completamente destruida. Lo más difícil fue explicarle a mi familia lo que había estado sucediendo. Mi esposo, que había estado orgulloso de mi éxito profesional durante años, inicialmente no podía creer que yo hubiera estado involucrada en actividades criminales, incluso inconscientemente. Mis hijos, que habían crecido disfrutando los beneficios del salario generoso que yo ganaba, tuvieron que enfrentar la realidad de que su estilo de vida había sido financiado indirectamente por dinero del crimen organizado. La detective Morrison me había advertido sobre las repercusiones emocionales de mi situación. Señorita Ana, me había dicho, lo que usted está experimentando es similar al trauma de víctimas de estafas a largo plazo. Ha vivido en una realidad construida por criminales durante 20 años. Reconstruir su sentido de identidad y propósito va a ser un proceso muy difícil. Tuve que comenzar terapia psicológica para lidiar con la culpa, la confusión y la sensación de haber sido utilizada. Durante meses, me desperté cada noche con pesadillas sobre las víctimas cuyas fotos me habían mostrado los agentes del FBI. No podía escapar del conocimiento de que mis habilidades profesionales, mi atención al detalle, mi eficiencia en el trabajo, habían contribuido directamente al sufrimiento de personas inocentes. Económicamente, mi situación se volvió muy precaria. Los activos que había acumulado durante años, mi casa, mis ahorros, mis inversiones, estaban siendo investigados para determinar si habían sido adquiridos con fondos relacionados con actividades ilegales. Aunque eventualmente se determinó que mi salario había sido legítimo, los criminales necesitaban pagar salarios reales para mantener la fachada de legitimidad. El proceso de investigación congeló mis activos durante más de 1 año. Encontrar trabajo nuevo se convirtió en una pesadilla. Aunque técnicamente no había sido condenada por ningún crimen, mi asociación con la investigación de lavado de dinero hacía que ningún empleador potencial quisiera asumir el riesgo de contratarme. Las verificaciones de antecedentes mostraban mi cooperación con el FBI, lo que inmediatamente levantaba señales de alarma para cualquier empresa del sector financiero. Sin embargo, gradualmente comencé a encontrar una nueva dirección para mi vida.
La experiencia de cooperar con la investigación federal me había dado una perspectiva única sobre cómo las organizaciones criminales explotan las instituciones financieras legítimas. Comencé a trabajar como consultora independiente, ayudando a bancos y empresas a identificar señales de advertencia de lavado de dinero y a desarrollar procedimientos más efectivos para detectar actividades sospechosas. También me involucré con organizaciones que ayudan a víctimas de crimen organizado. Mi conocimiento detallado de cómo funcionan las redes de lavado de dinero me permitió ayudar a investigadores y abogados que representan a víctimas de tráfico humano, secuestro y otros crímenes financiados por las organizaciones que yo había servido inconscientemente. La experiencia me enseñó lecciones dolorosas pero importantes sobre la importancia de cuestionar, de no aceptar explicaciones demasiado convenientes y de reconocer que incluso las operaciones más sofisticadas y aparentemente legítimas pueden estar ocultando actividades criminales. Aprendí que la ignorancia, aunque genuina, no elimina la responsabilidad moral de entender completamente las consecuencias de nuestro trabajo. Hoy, casi 5 años después de que comenzara la investigación, todavía vivo con las consecuencias de esos 20 años de participación involuntaria en lavado de dinero. Pero también he encontrado una forma de usar esa experiencia para prevenir que otras personas caigan en las mismas trampas y para ayudar a las víctimas de los crímenes que inadvertidamente ayudé a facilitar. Mi mensaje para todos los que escuchan esta historia es simple. Si algo en su trabajo parece demasiado bueno para ser verdad, si los procedimientos de su empresa parecen innecesariamente complejos o secretos, si sus jefes desalientan activamente las preguntas sobre la naturaleza del negocio, no ignoren esas señales de alarma como yo lo hice. La ignorancia puede ser utilizada como un arma por criminales sofisticados y el precio de esa ignorancia puede ser mucho más alto de lo que jamás podrían imaginar. ¿Qué les pareció esta historia? Déjenme saber en los comentarios si han tenido experiencias similares o si conocen señales de alarma que otras personas deberían conocer. No olviden suscribirse para más historias reales como esta. Y compartan si creen que puede ayudar a alguien a reconocer situaciones peligrosas. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.